Buenas noches, bienvenido a Fórum, espacio de cultura y ciencia. Esta noche contamos con la presencia de Monseñor Juan Claudio Zanauja, quien nos va a hablar de reingeniería social, demolición de lo que aún queda en pie. Monseñor Zanauja hace muchos años que se dedica y ha profundizado como nadie entre nosotros sobre estos temas, sobre los temas que va a hablar. Él es doctor en teología y también director de Noticias Globales. Bueno, buenas noches. Buenas noches, se oye, ¿no? Claro, yo pensaba por dónde agarrar esto de la demolición de lo que aún queda en pie. Bueno, ¿no? Y pensaba que, bueno, no se puede ahora, en este momento, separar un tema así de el actual pontificado. Antes que nada tenemos que recordar que para que el magisterio ordinario obligue en conciencia, primero debe ser sobre materia de fe y costumbre, cosa que es. Pero además tiene que tener una continuidad con el magisterio ordinario anterior. Eso, digamos, es un paréntesis, prolegómeno, prólogo, como quieran, a estas charlas. Y además que lo pastoral tiene que estar siempre unido a la doctrina. No se puede dar una doctrina o una pastoral separadas. Entonces, teniendo en claro esas dos ideas, bueno, cerramos el paréntesis y nos metemos en el tema. Estamos en las puertas de la segunda parte del sínodo, o como queramos llamarlo, o el sínodo propiamente dicho, y eso tiene muchísima influencia. Lo estamos viendo todos los días en los diarios, todos los días. Hace 2 días, sin ir más lejos, con el tema de la delegación que hizo el sumo pontífice para perdonar los casos de aborto, que es una delegación habitual, que muchos sacerdotes tenemos ya dada por la autoridad competente, no hace falta que sea el Papa el que la dé. El lío que se armó, ¿qué hay detrás de ese lío? Bueno, salieron inmediatamente una serie de personas, sobre todo en el mundo anglosajón, a decir, bueno, que piden que el aborto deje de ser pecado, claro. Bien. Y hay otras cosas más serias, porque, bueno, leyendo la carta o la bula del Papa, uno ve que no hay nada que haga sospechar. Sin embargo, hay otros temas en los que el Papa ha tenido una actitud, por lo menos con los hechos, una actitud ambigua. Sin ir más lejos, hoy leía que un cardenal hablaba de que no podía haber ningún cambio, haciendo referencia a estas cosas de los últimos días. Pero bueno, vamos a pasarlo. Entonces, miren, si el mundo está en tinieblas, es que la Iglesia ha dejado de ser luz. Digámoslo así, lisa y llanamente. Eso tengámoslo en cuenta, y no soy por parte nuestra, tiene que haber una actitud, primero una actitud de hijos de la Iglesia. No podemos hablar de la Iglesia como si fuera un pariente lejano, del cual uno habla con absoluto desprejuicio. Somos hijos de la Iglesia, amamos a la Iglesia, o deberíamos amarla, seguramente podríamos amarla mucho más, y queremos que esto pase. Yo
2 o 3 años antes de ordenarme cura, me acostumbré a pedir que se pase el tiempo de la prueba, y esto hace ya 40 y tantos años, ¿no? Parecía que pasaba el tiempo de la prueba con el pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, pero ahora no parece tanto. Entonces, lo primero, yo sé que no estamos en un retiro espiritual, que estamos en una charla, ¿eh? Lo primero, tratemos nosotros, cada uno de nosotros, de hacer nuestro el problema. El problema no es externo a nosotros. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué nos pedirá Dios? Vaya a saber lo que nos pide Dios. Pero lo que podemos intuir es que Dios quiere de nosotros más penitencia, más conversión, más cambio de alguna manera, ¿no? Que Dios también nos pide más profundizar en la doctrina. El catecismo de la Iglesia Católica, el gordo, lo tenemos que conocer y lo tenemos que manejar. Que Dios también nos pide no adherirnos a ningún sigma y que por lo tanto también nos pide no colaborar con las instituciones eclesiásticas que se han venido abajo. Entonces, uno podía ver que desde fuera de la Iglesia se está atacando mucho a la Iglesia. Mejor dicho, ya prácticamente han dejado de atacarla porque ha dejado de ser un peligro. Por lo menos en grandes áreas de la humanidad. Entonces, yo podría hablar de los tratados de la ONU, de los protocolos, bueno, pero ahora lo que importa es fortalecerlo de dentro, porque ese resto que queda dentro de la Iglesia. Entonces tratemos nosotros de hacerlo parte nuestra y de defender lo que queda. Lo vamos a defender con más piedad, con más formación, con más fidelidad a la doctrina de Jesucristo, no a las doctrinas que pueden pulular por ahí. Y las doctrinas que pueden pulular por ahí son las del cardenal Baldisseri. Bueno, sí, es el secretario del sínodo, pero tiene opiniones que son heréticas, aunque no esté de moda decir la palabra herético, pero sí, son heréticas. El cardenal Baldisseri, que vaya a saber si es verdad o no, pero que declaró oficialmente que el Papa había incluido en el documento para el sínodo, para la segunda parte del sínodo, o para el sínodo propiamente dicho, que se celebrará en octubre, los puntos que no alcanzaron la mayoría necesaria para ser aprobados. No fueron rechazados, porque para eso harían falta más puntos, pero no habían alcanzado la mayoría necesaria. Sin embargo, el Papa, ¿será verdad? ¿Será mentira? Nadie lo desmintió a Baldisseri. O las opiniones de Forte, el arzobispo Forte, italiano, que bueno, sí, pues es la persona a la que el cardenal Erdo, cuando se presentó la relatio post disertación de la mitad de la sesión pasada, de la sesión, digámosle, preparatoria, al final de la al final de la primera semana hubo una presentación de un documento que gracias a Dios después no salió. Bueno, el cardenal Erdo, que era el delegado para exponer esto, le dijo a Forte:
cuando se trató del tema de los homosexuales. Bueno, esto hablalo vos porque vos lo escribiste. Bien. O las opiniones de Monseñor Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, que reunió a principios de este año a todos los movimientos pro vida en Roma, y fueron los movimientos pro vida anglosajones los que dijeron que no iban a transar con lo que estaban proponiendo. Y la reunión se le dio vuelta, con Casper, con Marx, el cardenal, que podemos oír hablar de un sínodo de las sombras. Sí, lo hay, existe. Se empezaron a reunir en la Gregoriana en el mes de marzo y siguen reuniéndose. Podemos ver con cierta sorpresa las posturas de Sánchez Orondo, lamentables. En general son lamentables, y en particular con los objetivos del milenio para el desarrollo sustentable, lamentabilísimas. Pero ahí la Iglesia Católica, bueno, él, en nombre de la Iglesia Católica, ha puesto el gancho, ha firmado el documento. ¿Por qué son lamentabilísimas esas opiniones? Porque lo que declaró Sánchez Orondo fue que no veía ningún inconveniente en firmar la declaración o el documento, el previo, que prácticamente va a ser el final, que se dará ahora en septiembre, para los objetivos para el desarrollo sustentable, que reemplazan a los objetivos del milenio. Porque los objetivos del milenio eran del 2000 al 2015, los del desarrollo sustentable son del 2015 al 2030. Entonces Sánchez Orondo dice que, bueno, en ningún momento hablan de aborto, se habla de aborto. Y entonces le dijeron, bueno, no se habla de aborto, pero se habla de salud reproductiva, se habla de derechos reproductivos. Y contraviniendo lo que ha sostenido la Iglesia desde hace 20 años, desde que se planteó el tema en la conferencia del Cairo, 21 años, bueno, dice, bueno, pero salud reproductiva, derechos reproductivos se pueden entender de un modo recto según la mentalidad de Pablo VI. Señor, salud reproductiva, derechos reproductivos es aborto, es esterilización, punto. Sin embargo, bueno, ahí lo tenemos, recibiendo a Ban Ki-moon, al secretario general de la ONU, recibiendo a otros personajes de la ONU, como diciendo, la ONU no es mala, no, la ONU es pésima, directamente, y eso hay que decirlo, aunque Sánchez Orondo diga que la ONU no es mala, aunque el Papa en un discurso diga que no hay que ver en la ONU el enemigo, cosas de estas. La ONU es pésima, la ONU es el enemigo. Al grito de quién soy yo para juzgar, que fue lo que dijo cuando volvía de su primer viaje apostólico el Santo Padre, refiriéndose a los homosexuales, fue aprobada antes de la sentencia de la Corte, fue aprobada la ley de pseudo matrimonio gay en Illinois. En Illinois los obispos se plantaron y la frenaron. Faltaba la aprobación de la Cámara de Representantes y no pasaba. Uno de los obispos de Illinois fue el primero que restauró la oración a San Miguel Arcángel después de cada misa, a raíz de esta ley o de este proyecto de ley. Bueno, al grito de, pero si el Papa dijo quién soy yo para juzgarlos, bueno, y varios transaron, entonces salió la ley. Ahora, sin ir más lejos, la bendición a la lesbiana esta, editora de libros sobre género para niños,
que vive con otra lesbiana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces sale el segundo de la sala de prensa a decir, bueno, es que es una bendición personal, sí, para mandar una bendición a un sacerdote que cumple 25 años, 50 años de cura, le preguntan a 10, 15, 20 personas, a ver si no es adúltero, si no es marica, si no sé qué, si vive bien las cosas, si no lo es. Sin embargo, el 17 de marzo, Sandro Magister, que no es una persona que tenga demasiadas, no simpatías, pero demasiadas contemplaciones con el Papa Francisco, dice, son 21 las intervenciones en menos de 5 meses, todas ellas muy polémicas con el espíritu del tiempo, todas perfectamente en línea con la doctrina tradicional de la Iglesia. La última arroja mucha agua sobre el fuego, también respecto a las expectativas de cambio en el campo matrimonial, expectativas definidas por el Papa Francisco como desmesuradas. La novedad en este pontificado es que junto a estas reafirmaciones de la doctrina, da libre curso a doctrinas y prácticas pastorales de signo diferente y a veces opuesto. Es decir, que doctrinalmente, al menos hasta el mes de marzo y del mes de marzo hasta ahora igual, no se ha apartado un ápice de la doctrina de siempre en los actos magisteriales. Sin embargo, bueno, ha dado pie a innumerables hechos que parecerían contradecir la doctrina de siempre. Entonces, al cardenal Reinhard Marx, aunque diga no somos una filial de Roma, cada conferencia episcopal es responsable de la pastoral en el interior de su propia esfera, nadie le corrige. O a Monseñor Casale, arzobispo italiano, que dice que llega a admitir el aborto en la línea del Papa Francisco, nadie le corrige. Y dice Magister, no lo digo yo. Sucede que el cambio de paradigma en el juicio de la Iglesia sobre la homosexualidad ya ha conquistado largamente y afrontado positivamente, visto el número sin precedentes de eclesiásticos homosexuales que ocupan en la curia puestos de importancia y en contacto muy próximo con el Papa. Entonces, doctrinalmente no se pueden esperar o no son de esperar demasiados cambios, o cambios radicales, quizás sí cambios en la forma de decir, pero sí se seguirán dando estas actitudes que indican un doble mensaje. Claro, cuando Víctor Manuel Fernández, rector de la Universidad Católica Argentina, arzobispo, dice, por ejemplo, ¿por qué estos puntos, los puntos de la relatio del Padre Sínodo, no fueron aprobados o no consiguieron la mayoría necesaria para pasar al otro documento definitivo? Dice, sin duda que si no se hubiese incluido en el texto, entonces parece lógico pensar que tampoco hubiesen quedado incluidos en la discusión que se propone a toda la Iglesia hasta octubre del 2015. En todo caso, hay que subrayar el hecho de que no están aprobados. Pero, ¿por qué no están aprobados? Entonces él dice, porque había obispos en contra, pero otros obispos que los consideraban insuficientes. Y a Víctor Manuel Fernández nadie lo corrige. Y nos quedamos así para el
para el mundo cristiano, queda esa opinión dando vuelta, como queda la opinión de Valdicelli, o la opinión de Paglia, o la opinión de otros, pero nadie corrige. Mejor dicho, parecería ser que se corrige más a la gente más fiel de la Iglesia, pero más fiel a la doctrina de Jesucristo. Entonces, sería de desear una postura mucho más recta, más que llamarla recta, sería de desear que no hubiera estos dobles mensajes. Se reafirma la doctrina por un lado, y después hay hechos que parecen contradecir esa reafirmación de la doctrina. Eso lo agarra la prensa y lo da vuelta. No hace falta mucho para darlo vuelta. Con la frase, los divorciados vueltos a casar no están excomulgados. ¿Y a quién se le pasó por la cabeza en el universo cristiano que los divorciados vueltos a casar estaban excomulgados? Y él sabe, porque acá se ha dado esa opinión años atrás, él sabe que se une excomunión como pena a estar excluidos de la comunión por un pecado. Lo saben. Sin embargo, no se detiene a aclararlo. Entonces, sería de desear una postura en los hechos más clara, sobre todo en las acciones pastorales, sobre todo en las intervenciones fuera de programa, que además son muchas en este pontificado. ¿Y cómo lo vamos a conseguir eso? Mira, rezando. Lo que tenemos que hacer es rezar para que el Papa no solamente sea claro cuando expone la doctrina en estas intervenciones, sino que sea claro también en sus modos, en sus maneras, en sus mensajes espontáneos. Claridad, una claridad que pues tenían, no sé, Juan Pablo II, Benedicto XVI, la tenían por connaturalidad. A este le costará un poco más, pero hay que pedirlo. No hace falta darnos manija, hablar unos con otros, decir que estamos en el final de los tiempos. No hace falta. Sencillamente hay que rezar. Y después hablar. Tenemos que hablar, pero sin pelear. Hablar sin ánimo de aplastar al otro. Normalmente, hablar delante de más personas, que no, es decir, de una persona, es mucho más fácil que hablar delante de 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos que hacer lo que esté de nuestra parte para decirle, che, estás diciendo que la doctrina va a cambiar, que la doctrina ha cambiado, ya. La doctrina es esta. Y con toda caridad y toda paciencia, explicarle el catecismo. Aunque uno tenga mucha rabia interior, bueno, sí, podemos tener rabia, ¿qué vamos a hacer? Es un movimiento inconsciente la rabia, pero como movimiento inconsciente hay que dominarla. Cuando uno lee en Vatican Insider, los integralistas, ya no dicen integristas, los integralistas están a la ofensiva para que se mantenga todo después del sínodo, y entonces citan la declaración, que es esa petición, filial petición al Romano Pontífice, que han firmado 100 y pico mil personas, y sacan la foto del cardenal Burke, como si fuera la bestia negra. Bueno, claro, uno lee eso y se le revuelven las tripas. Pero bueno,
si uno quiere saciar su curiosidad, bueno, puede echarle una ojeada, qué sé yo, pero tampoco. Entonces, tenemos que pedir, y hay que pedir. Hay que pedir y hay que hablar. Y si es posible, hablar persona a persona. Porque si no, nadie nos va a escuchar. Además, estamos como volviendo a la primitiva cristiandad. Sí, es verdad. ¿Cómo se hizo el apostolado de los primeros cristianos? Persona a persona. Salvando las manifestaciones del Espíritu Santo los primerísimos años después de la ascensión, o meses después de la ascensión, después se hizo todo persona a persona. Entonces, bueno, hagámoslo persona a persona. No hace falta hacer tema de tertulia estas cosas, aunque es como muy tentador. Sí, es muy tentador hacer de estas cosas temas de tertulia, pero no son temas de tertulia. Un sacerdote, a pedido del arzobispo de Denver, hizo un análisis muy breve del documento del documento preparatorio, es decir, del documento que se va a tratar ahora en el mes de octubre. Y la diócesis de Denver, bueno, no se sabe qué postura va a tener el obispo de Denver, pero bueno, y ahí dice, bueno, el documento es vago, secular en el sentido de mundano, ingenuo, sentimental, descorazonante. Sí, es verdad, pero para eso tenemos que rezar. Hoy recibí un mail de un obispo, no de este país, que va al sínodo y me dice, bueno, pienso dedicar los 3 minutos que me dan para hablar de la masonería. Ayúdame. Claro, vos querés que yo te escriba todo, bueno, todo, son 3 minutos, bueno, sí, va a haber reacción. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estar pendientes de las discusiones? No, tenemos que rezar. Y se reza con oraciones vocales, se reza sin oraciones vocales, con nuestra mente, pero se reza también con nuestras acciones. Tratemos de ser mejores. Lo que nos está pidiendo Dios en este momento es conversión. Conversión. Seguramente habrá muchas cosas que hacemos mal. Bueno, tratemos de hacer algunas de esas mejor. El Santo Padre le tiene una especial aprehensión, antipatía, o como se llame, a las posturas extremadamente duras. A lo mejor porque se ha encontrado con gente. Bueno, tratemos de salvar siempre a las personas. La doctrina siempre va a parecer dura, y siempre, sí. Cuando la transgredimos, la doctrina nos parecerá dura. Bueno, pero tratemos de ser comprensivos con las personas, aunque sin callar la verdad, que es lo que están diciendo los obispos que han escrito sobre este tema. Aquí tengo un libro que ya apareció hace un tiempo, en diciembre, donde, aparte de varios especialistas, escriben el cardenal Bermuder, el cardenal Müller, el cardenal Cafarra, el cardenal de Paolis y el cardenal Burke. Ahora salió otro libro de otros 11 cardenales. También está este librito. No creo que ninguno de sus 3 autores, Monseñor Chilo Pagotto, Monseñor Bassa y Monseñor Atanasio Schneider, vayan al sínodo. Quizás Bassa puede ser, no sé. Pero bueno, muy claro. Entonces, tratemos de presentarle la doctrina sin escamotearla, de un modo más o menos atrayente a aquellos que se
desvían de la doctrina. No los tratemos mal, en definitiva. Lo que no quiere decir, llamemos bien al mal que hacen. Al mal hay que llamarlo mal, y hay que decirle, mira, vos actuás mal. Sin embargo, bueno, son mi hermano, son mi amigo, son mi primo, son, bueno, muy bien, te sigo queriendo y te ayudaré. Que hay que se están extendiendo errores, sí, por supuesto que se están extendiendo errores. Por supuesto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros contra los clérigos de X lugar que no exigen, que dicen que estar divorciado y recasado no importa, que bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a pegarle al cura? No. Tratemos de hablar con aquellos interesados para que no cometan sacrilegio, el sacrilegio de comulgar, aunque se los autorice el cura o se los haya autorizado el Papa, será siempre un sacrilegio. Es decir, la cabeza clara, la conducta también clara en nosotros, porque de esos mensajes esquizoides, de decir, bueno, lo importante es tener la cabeza clara y después, bueno, de vez en cuando hay que chupar, o de vez en cuando hay que... No. La cabeza clara, pero también conducta clara, porque si no, no hay forma. Y es lo que nos está pidiendo Dios. Si hay algo que nos faltó, quizás Dios nos quiere corregir de nuestros errores de conducta poniéndonos en esta situación. Bueno, textos para la defensa de la doctrina de la Iglesia ahora. Bueno, miren, yo en la página noticiasglobales.org he puesto textos del cardenal Burke, del cardenal Caparra, del cardenal de Paoli, del cardenal Müller y de varios especialistas, ¿no? y de gente que ha tenido gran influencia, por ejemplo, en el magisterio de Juan Pablo II, Robert Spemann, por ejemplo. Ahí están, hay textos, hay libros, y están los libros base, que son el catecismo, que es el catecismo. Lo importante es rezar. Aunque algún temor siempre se nos puede colar, está bien tener algún temorcillo por ahí, porque Dios puede permitir que nos veamos todavía metidos en una situación más difícil. Bueno, esperemos que gracias al comportamiento de toda la Iglesia, Dios nuestro Señor se apiade de nosotros y no nos ponga en situaciones más difíciles. Antes de terminar, yo quisiera decir, bueno, alguna cosita más, pero sobre todo insistir en un tema. Esto, aunque evidentemente tiene su connotación, digamos, política de alguna manera, no se trata de una cuestión ideológica, en el sentido de que no se trata de una cuestión de ideología política. Los cristianos tenemos libertad política en todo lo que la Iglesia no deja a la libre, a nuestra libertad, digamos, ¿no? Entonces esto no hay que confundirlo con una postura de derechas, o una postura conservadora, o una postura... No nos dejemos manipular por los medios de comunicación tampoco en este tema, ¿no?
Habrá distintos modos de plantearlo según cada uno, pero esto no es una postura política en el sentido de partido, ¿no? Como estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Uno podrá pensar lo que quiera sobre los temas concretos de la sociedad en la que vive, ¿no? Pero tiene que tener el depósito de la fe que informe esas opiniones, y un depósito de la fe íntegro. Estar en contra o manifestarse en contra de el darle carné de identidad a los grupos LGTB no es una postura política. Ahí el cristiano, del color que sea, tiene que oponerse. No es que porque es de izquierda entonces le quiere dar el carnet de identidad a los colectivos o a las asociaciones LGTB. Porque es de derecha quiere sacárselo. No. Que el arzobispo de Londres le celebre una misa en una iglesia de los jesuitas a la comunidad LGTB es una barbaridad. Sea uno de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea de lo que sea. Entonces, no confundir todo esto con posturas políticas o posturas de partido. Bueno, de a mí me queda poco que decir. Me preguntaban por ahí, ¿qué es esto del sínodo en la sombra? El sínodo en la sombra es una reunión de jerarcas heterodoxos que convocó el cardenal Kasper y que se están reuniendo en la Universidad Gregoriana. Son cardenales, obispos y teólogos, fundamentalmente alemanes, aunque hay algunos que no lo son. El lenguaje relativista. Piensen que detrás de todo esto hay una mentalidad de relativismo y de contemplación de lo mundano como algo valioso. Primero, el relativismo que niega toda verdad inmutable no es católico. Bueno, esto tengámoslo en cuenta porque esto nos lo quieren meter. Y en ciertos mensajes de muy arriba también no llega. Entonces, el relativismo no. En el fondo lo que hay acá es una corriente para dar ciudadanía cristiana a las corrientes relativistas, para minar la Iglesia. ¿Qué quiere decir reingeniería social? Y reingeniería social quiere decir hacer todo de nuevo. Claro, en Europa han conseguido prácticamente hacer todo de nuevo. Construir un mundo que se mira a sí mismo y que prescinde absolutamente de lo trascendente. Nos dan ejemplo de lucha contra eso los protestantes, sobre todo los protestantes alemanes de la Europa Oriental, que tuvieron que defender su fe incompleta, como queramos, pero su fe contra el marxismo durante X años. De la jerarquía católica cabría esperar una postura mucho más firme, pero no la hay. No la hay en Inglaterra, hay un poquito en Francia, hay un poquito en Italia, en Alemania llegamos quizás a 5 o 6 obispos y punto. Entonces, no dar cabida al relativismo en nuestras vidas. Cuando juzgamos una actitud, ¿qué me convendría hacer? Entonces, digamos, bueno, en mi caso, ahora, en mi caso concreto, no, señor, juzguemos todos los casos conforme a los criterios lógicos cristianos, sean nuestros, nos afecten a nosotros, o sean de otros. Coherencia de vida, unidad de vida, que es lo que a todos se nos pide.
No podemos dejar de lado la coherencia cuando se trate de cosas que nos afectan más o menos. Bien, y agradeciendo mucho la invitación de Fórum, doy por terminada mi disertación y les doy paso a ustedes, a las preguntas. No me pregunten por qué hay que votar, porque no voy a contestar nada, por el amor de Dios.